Hola, buenas noches. Bienvenidos al curso de Introducción a la Filosofía de Religiones y la Apologética. Mi nombre es Jonathan Sánchez. En esta pequeña presentación vamos a hacer una pequeña introducción a los argumentos de la existencia de Dios. Y esto es importante porque esto representa en esta semana un cambio que vamos a hacer, ¿verdad? Que ya les había hablado en otras presentaciones de cómo estamos llevando la clase. En esta pequeña introducción hablaré un poco de tres de los argumentos, el cual ya he puesto algunas otras presentaciones de ellos en específico, pero aquí quería hacer un pequeño resumen de los tres primeros. Vamos a estar hablando primero del argumento eh, teleológico, el argumento cosmológico y el argumento ontológico. Pero antes de comenzar a hablar de los argumentos de la existencia de Dios, hay que aclarar algunas cosas. Primero, la mayoría de los argumentos para la existencia de Dios se han clasificado de dos formas diferentes. Y esto depende de cómo usted entienda y decida eh, seguir la vía del conocimiento, de cómo sabemos lo que es el conocimiento, o cómo sabemos o conocemos lo que es real. Déjeme explicar esto porque es importante. Hay dos maneras de ver, ¿verdad?, estas pruebas de la existencia de Dios. La primera es a través del conocimiento o la razón pura, ¿verdad? Lo que estamos leyendo de la razón pura, en donde, por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. Esto es un razonamiento lógico que no puede ser refutado. Eso es algo que es la razón pura. Y hay algunos argumentos que están basados en el conocimiento, basado al mundo en el que vivimos, ¿verdad? Basado en el mundo real. Por ejemplo, las cosas que podemos ver y sentir a través de los sentidos, ¿verdad? Hay personas que dicen, si yo lo veo, lo creo, si no lo veo, no lo creo. Eso es una forma filosófica de aceptar el conocimiento a través de lo que los sentidos nos enseñan. Claro está que estas dos maneras diferentes de ver y entender el conocimiento, ¿verdad? Son complementarias la una a la otra, pero muchos y muchas caen o en una o en otra como preferencia. Entonces, dependiendo de cómo usted prefiera tener aceptar el conocimiento, algunos de estos argumentos pasan de una forma u otra. Entonces, aquí vamos a estar hablando un poco de esto en unos momentos. Entonces, hay personas que no quieren en lo del mundo real o de los sentidos, porque dicen, bueno, los sentidos pueden ser, o sea, puede ser engañado, puede haber una ilusión o algo. Y hay otras personas que se dedican solamente a la razón pura porque dicen que no pueden ser refutados. Pero la razón pura también tiene sus límites, el razonamiento, el cerebro humano, etc. Pero bueno, habiendo hecho esta aclaración de cómo vemos y entendemos el conocimiento de estas dos maneras diferentes, así es que se clasifican los argumentos para la existencia de Dios, de que caen en cualquiera de estas dos formas, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho esto, comencemos con algunos de ellos. Quiero comenzar primeramente con el argumento cosmológico. ¿Por qué? Porque es bien sencillo y está basado, ¿verdad?, en muchas de las cosas que hemos estado tocando en la clase. El argumento cosmológico básicamente lo que dice es que utiliza los hechos del mundo o del universo natural que es conocido para probar la existencia de Dios. Entonces, cuestiones como la complejidad del universo, la complejidad del cuerpo, el microcosmos, el macrocosmos, todas estas cosas que hemos estado hablando, son argumentos cosmológicos, argumentos que están tomando el universo en sí y lo complejo que es el universo, lo complejo que es el ser humano, y utiliza esto para decir, esto tiene que llevarnos lógicamente a que hay un creador, una persona que está a cargo de esto, ¿verdad? Esto se conecta mucho con el argumento teleológico. Muchas veces hay personas que los confunden. El argumento teleológico, a pesar de que es un argumento de diseño, ¿verdad? Es un argumento donde explica que lo intricado y lo complejo de la naturaleza del mundo
no puede existir o solo existe sino a través de que haya un diseñador o un creador. Entonces, el teleológicos habla del telos, del final, de que el mundo y toda su complejidad, de lo complicado que es y en el final que va a llegar, especialmente desde la perspectiva cristiana, ¿verdad? Indica de que tiene que haber una persona que es un diseñador o una persona que se encargó de diseñar la complejidad del universo y del mundo. Estos dos argumentos obviamente clasifican en lo primero que estábamos hablando, ¿verdad? Del conocimiento, basados en los sentidos, basados en el mundo real, basados en lo que existe a nuestro alrededor, ¿ok? Por ejemplo, cuando vemos las estrellas, el universo, el firmamento, ¿verdad? La Biblia habla del firmamento, habla de la grandeza de Dios. Cuando vemos las estrellas, esto habla de Dios. Esto es lo que estos argumentos significan. Entonces, los argumentos son en realidad bastante sencillos. El cosmológico habla utilizando el universo, macrocosmos y microcosmos, para probar la existencia de Dios, de un diseñador. Y el teleológico también a través del diseño, a través de lo intrínseco y complejo de la naturaleza del mundo, exige o nos lleva a ver de que hay un diseñador detrás de todo esto, ¿ok? Entonces estos son los dos primeros argumentos que íbamos a hablar esta semana. Ahora, quiero pasar al argumento ontológico, y la razón por la cual quise dejar el ontológico de último es porque el argumento ontológico es uno de mis argumentos favoritos, y lo digo solamente como personal, ¿no? El argumento ontológico, yo puse otra presentación también que la pueden ver en Canvas, que habla específicamente del argumento ontológico y habla también de dos términos que son importantes entender para entender el argumento ontológico, que es a priori y a posteriori. O sea, vean esos videos en donde explicamos, ¿verdad?, qué significa a priori, qué significa a posteriori. Son otra vez lo mismo, de la misma forma de cómo entendemos y vemos el conocimiento. ¿Ok? En el argumento de Anselmo, ¿verdad?, de Canterbury, es el argumento ontológico, se le acredita a él. Y es un argumento basado en la premisa de que Dios existe en la realidad. ¿Ok? Entonces, esta es la premisa del argumento. Dios existe en la realidad. Y es un argumento que es una belleza literaria, pudiéramos decir. No solo teológica, sino literaria. Entonces, lo que quería decir es lo siguiente. El argumento va de esta forma, lo voy a explicar de esta forma. Si ustedes se pueden imaginar una piedra, ¿verdad?, la piedra más grande y pesada del mundo que ustedes puedan imaginar, ¿verdad? Digamos que ya ustedes se la imaginaron, es esta piedra grandísima, súper pesada. Ahora, una vez que ustedes se imaginen esa piedra, yo puedo venir y decirle, si usted ya se imaginó esa piedra, puede haber otra que sea más grande. Y en el momento que yo le diga eso, usted ya en su imaginación puede decir, es cierto, puede haber otra piedra que es más grande, ¿verdad? Básicamente lo que Anselmo está diciendo es que Dios es la persona aquella en la cual no podemos imaginarnos nada que sea más grande, ¿verdad? Es el ser en donde no hay otro ser que pueda ser mayor que él, ¿ok? Entonces el argumento es súper sencillo, pero se basa en la premisa de que en nuestra imaginación y en la realidad que existe, ¿verdad?, solamente puede haber un ser que no haya otro ser que sea superior a él. Solamente puede haber una piedra que sea el infinito de la piedra, donde no haya otra piedra que sea más grande que ella. ¿Me explico? Entonces estoy utilizando un ejemplo de una piedra que es muy sencillo, pero él lo que utiliza es el argumento de que Dios es un ser donde no hay otro ser que podamos imaginarnos que sea más grande. Y esto en sí es solamente un juego de palabras
pero que tiene una razón filosófica en la premisa de que Dios existe en la realidad primero, y también en la premisa de que, claro, es a priori, de que Dios, por tanto, tiene que existir. Porque si yo me imagino a un Dios que no hay otro ser que pueda ser más grande, solamente la única forma de hacer esto es porque Dios tiene que existir, tiene que haber esto de que me lleve a mí a pensar y a imaginar a este ser. ¿Me explico? Entonces el argumento está basado, ¿verdad?, en el ontos. Ontos significa el ser de Dios, ¿verdad?, la persona de Dios. Y lo pueden leer, ¿verdad?, en su forma filosófica. Yo se lo puedo leer acá, que lo tengo marcado. El argumento en sí es un ser tal que sea imposible concebir otro mayor que él, ¿verdad? El ser más perfecto que usted pueda pensar, un ser tal que sea imposible concebir otro mayor que él. Ese es el argumento ontológico, y es una frase sencilla, pero es una frase que tiene un peso filosófico y teológico súper importante, ¿okay? O sea, Dios es un ser en el cual usted no puede concebir otro ser que sea más grande. Y si usted piensa en un ser donde no puede haber otro que sea más grande, esto nos lleva a pensar en que este ser existe, tiene que existir, ¿ok? Entonces Anselmo lo que está utilizando es este argumento diciendo, el Dios cristiano, el Dios del cristianismo, es no solo un Dios que es lógico, sino que es un Dios que está basado en el razonamiento puro de la lógica de que Dios existe en la realidad. ¿Me explico? Este ser, por supuesto, tiene que ser perfecto y tiene que existir. Obviamente, es la conclusión lógica del argumento. Pero bueno, en este pequeño video solamente quería tocar estos puntos importantes. El conocimiento está dividido en dos formas diferentes de ver y entender el conocimiento. Dependiendo de cuál le guste a usted más una o la otra, algunos argumentos le van a gustar más que otros. Los argumentos están divididos de estas dos formas. De la misma forma, ¿verdad?, los conocimientos no son exclusivos el uno del otro. No quiere decir que si a usted le guste uno, no quiere decir que no pueda utilizar los otros, etc. Estos se complementan los unos a los otros. Lo otro que quería decir es que es muy importante. Todos estos argumentos filosóficos para probar la existencia de Dios son argumentos que tienen límites. Todos ellos pueden ser refutados desde una forma filosófica, ¿verdad? Desde una forma filosófica podemos refutar y argumentar en contra de cada uno de ellos, ¿verdad? En su totalidad nos ayudan a ver quién es Dios, ¿ya? y cómo Dios se sigue manifestando. Pero de a uno en uno pueden ser refutados. Entonces la pregunta es, ¿para qué entonces tenemos estos argumentos de la existencia de Dios si en realidad pueden ser refutados, si no son argumentos que prueban la existencia de Dios sin ninguna duda? Pues la razón es simple, la razón es porque tenemos que estar listos y dedicados, ¿verdad?, para probar nuestra fe, para defender nuestra fe. Y esto es una razón importante como cristianos, de poder llegar a otros y poder explicar y decir quiénes somos, el Dios que creemos, etc. Entonces todo esto es importante. Lo otro que quería decir es que estos argumentos tienen límites también, en el sentido de que a pesar de que usted convenza a alguien con uno de estos argumentos, digamos usted comienza a hablar con un incrédulo y le dice uno de estos argumentos, y esta persona se maravilla, entiende el argumento, dice perfecto, yo creo. El hecho de que esta persona crea en el argumento y crea de que existe Dios, eso no quiere decir que sea el Dios cristiano, que sea el Dios de la Biblia. Puede ser el Dios visto de otro tipo de religión o otra tradición de fe. Entonces esto es un límite también que tenemos. Para nosotros, claro, obviamente teológicamente hablando, esto nos lleva a entender que es el Dios de la Biblia, que es el Dios cristiano. Pero bueno,
Estos son los primeros 3 argumentos. La semana que viene estaremos hablando de algunos otros, como el argumento de Pascal, que me encanta muchísimo. Pero quería hablar de el conocimiento, los límites que tenemos con estos argumentos, la razón por la cual utilizamos estos argumentos y los 3 primeros argumentos basados en el mundo, en el cosmos, ¿verdad? En los sentidos, etc. Entonces, seguimos adelante. La semana que viene vamos a ver algunos otros y vamos también a hablar de cuáles son las implicaciones para el ministerio. Pero a manera de reflexión, por favor, piensa en esto. ¿Cuál es la importancia de nosotros poder defender nuestra fe? ¿Cuál es la importancia de nosotros poder decir a una persona que nunca ha escuchado de esto, el Dios que nosotros creemos no es una invención, no es algo que nosotros una fábula que hemos inventado, sino que es un Dios que está basado en la lógica, está basado en la razón, está basado en la filosofía, en la teología, y que tiene mucho peso. Son argumentos que tienen mucho peso, tomados en su totalidad. Todos tienen mucho peso en cómo vemos y entendemos el mundo y cómo vemos y entendemos quién Dios es. Dios obviamente se continúa revelando a través de su amor y su justicia, y nosotros seguimos prestando atención a lo que Dios tiene para nosotros. Así que reflexiona en esto y espero que este pequeño video te ayude a comenzar a ver y entender estos argumentos de la existencia de Dios, que son súper emocionantes y que son muy buenos para utilizarlos para la evangelización especialmente. Bueno, que Dios te bendiga y seguimos adelante.